Ajá. Muy buenas noches pues para todas, en bendiciones, en bendición vamos a tener este encuentro esta noche. Pues habíamos quedado de hacer este último encuentro en esta noche y le pedimos al Señor que nos ayude con esta tarea, que nos ayude a lo que Él quiere que hagamos. Para dar esta noche este tema. En esta noche pues vamos a hacer un recuento, luego de ponernos en la presencia del Señor y alabamos su santo nombre por tenernos acá reunidas, por las que ya están, Teresita Buenas Pérez, tardes. Julietica, Normita, hola Noelia, y por las que llegarán, Normita, y esperamos pues que puedan llegar las otras que no tengan inconvenientes. Ahí se oye una música. Hay un micrófono por ahí. Vamos a hacer un breve resumen de la clase de anoche, teniendo en cuenta que no pudo quedar grabada. En este orden de ideas que venimos viendo cómo el Señor quiere que nosotros seamos semejantes a Él, hemos visto los temas del amor, la libertad, y anoche empezamos a ver el tema de la oración, que son esas tres características que el Señor quiere que nosotros trabajemos para que seamos semejantes a Él. En el amor vimos pues todo ese fundamento del amor, vimos las intensidades del amor, cómo Dios nos ama. Y en el tema de la libertad, vimos cómo nosotros perdimos la libertad desde el paraíso por el pecado de nuestros padres, de Adán y Eva. Pero Jesús ha venido para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Y tanto nos amó el Señor que nos entregó a su único hijo para que todos creyéramos en él. La libertad se desarrolla solo con la fuerza del amor. Si no hay amor, no hay nada. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Y definíamos esa libertad anoche como esa capacidad que tiene una persona de tener sin retener. Capacidad que tiene una persona de tener sin retener. Y veíamos cómo, en unos ejemplos muy claros, cómo una persona puede tener ideas, pero esas ideas no lo poseen. Puede tener cosas, pero esas cosas no lo atan. Puede tener amigos, pero va en esa relación con el mundo y con todo lo creado, pero en una plena libertad. Nada lo retiene. Es decir, él no se deja manipular por nada, ni por las personas, ni por las ideas, ni por las cosas. Cuando nosotros podemos vivir de esa manera, sin que nada nos retenga, sin que nada nos ate, sin que nada nos manipule, es porque nosotros podemos vivir en una completa libertad. Por eso Jesús nos ha comprado a precio de sangre y somos suyos, como dice la palabra de Dios, somos suyos y ovejas de su rebaño.
Y vimos una serie de citas bíblicas muy bonitas y las que más nos llevaron a mirar todo lo del el gran milagro de la multiplicación de los panes y de los peces. ¿Por qué? Porque en ese acto de amor se dieron dos cosas muy importantes, el compartir y el bendecir. Y en ese compartir y en ese bendecir, Jesús lo que hizo fue crear una comunidad. Y eso es lo que tenemos que formar nosotros, comunidades de amor, donde nada sea propio y donde todo sea de todos, donde haya solidaridad. Y volvemos al tema. Si no hay amor, pues formar una comunidad así será muy difícil. También veíamos en el tema de la oración cómo la oración es esa llave que abre todas las puertas. Y cuando nosotros oramos, podemos lograr entrar en nosotros mismos y experimentar algo maravilloso de la mano del Señor. El Señor, vimos cómo el Señor nos enseñó el Padre Nuestro. De pronto hoy lo vamos a ver también un poco. Y nos impresionaba en la enseñanza de anoche que siendo los judíos de tanta oración, ellos, porque era la naturaleza de ellos, estar siempre en oración. Y siendo ellos unas personas de oración, le dijeron a Jesús, Jesús, enséñanos a orar. ¿Pero por qué le dijeron eso? Porque cuando ellos, porque ese fue el ejemplo que Jesús les dio. Jesús no se sentó a hablarles de la oración, de pronto les dijo dos o tres cositas. Cuando vayan a orar, oren así. Y cuando vayas a orar, ora en lo secreto, que mi Padre ve en lo secreto, que si mal no estoy en toda parte, ese fue el evangelio de hoy. Y aquel que ora en lo secreto, mi Padre lo ve, porque mi Padre ve lo que está, ¿cierto? Ve en lo escondido. Y así es como se nos presenta este tema de la oración y cómo debemos siempre de orar, de estar en esa comunicación con Dios. Pero veíamos cómo nosotros no sabemos orar y, y de pronto decimos cosas muy repetitivas, las decimos como loritos, como decimos aquí en Colombia, como loritos. Y estando así como loritos, pues no comprendemos y ni siquiera nos alcanza a llegar al corazón lo que nosotros estamos hablando con la otra persona. Por eso nos decía en la noche en la enseñanza, cuando oréis, que nos dice Mateo en la palabra 6:5-6, cuando oréis no seáis como los hipócritas, que gustan de orar en las sinagogas, en las esquinas de las plazas, bien plantados para que los vea la gente. Os aseguro que con eso ya reciben su paga. Ese es el evangelio de hoy. Tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu aposento y después de cerrar la puerta, ora a tu Padre que está allí en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Yolita, estamos haciendo, Yolita y todas las que han ido entrando. Vuelvo a saludar a Normita, Julietica, saludamos a Merito, Lucecita, a Martica, Noelia, a Teresita Pérez, a Yolanda Grajares. Y le digo a Yolita que estoy aquí haciendo en fe que nos funcione hoy esta grabación, la estoy haciendo desde mi computador. Si se llegara a cortar, y le pido el favor pues a Jordi de que ya entre a grabar y a coger, y que la que quede con el anfitrión se lo pase a Yolanda, por favor. Muchas gracias. Me están escuchando, ¿verdad?
En ese orden, Estamos escuchando. gracias, gracias. ¿Compartir pantalla? No estoy compartiendo todavía pantalla. Ah, ok, perfecto. En ese orden de ideas, estamos haciendo un resumen, teniendo en cuenta que anoche se nos perdió la grabación, estamos haciendo un resumen de lo que fue el tema de la libertad y esa primera parte de la oración de anoche. Vimos también cómo hay que orar a solas, muy a solas, meditar, porque parece ser que esa es la queja del Señor, que nosotros tenemos muchas devociones, vamos a la Eucaristía, a veces no con el corazón, tenemos muchos, vamos al Santo Rosario allí, vamos allá, pero al parecer como que ni siquiera en el sagrario nos disponemos para una oración llena de amor. También nos decía el Señor, no hablar mucho, hacer unos silencios para que escuchemos al Señor a ver qué nos dice en nuestro corazón. Más o menos en ese ámbito, en ese contexto, fue que nos dimos la clase anoche y vimos algunos apartes de lo que el Señor nos enseña en el Padre Nuestro. Y cómo el Señor, les estaba diciendo, cómo el Señor no nos dio todo un decálogo de oración ni nada de eso, sino que a los apóstoles se los enseñó a través del ejemplo. Cada que necesitaba tomar una decisión, oraba. Cada que iba a hacer algo, oraba. Y él se subía, él oraba casi toda la noche y al otro día estaba resplandeciente. ¿Por qué? Porque él, recordemos, tiene dos naturalezas, la humana y la divina. Y como humano, pues se cansaba recorriendo las calles y todo, y sentía hambre. También le daba sueño, pero en su naturaleza divina era Dios mismo ahí entre los discípulos, entonces también podía hacer sus cosas desde lo divino. Y así le pasaba las noches enteras orando, y eso era lo que los discípulos veían cuando la transfiguración, cuando la multiplicación de los panes oró, cuando iba a elegir a los discípulos oró, siempre estuvo orando. Y mucho más ya en esos últimos momentos, cuando ya iba a empezar su pasión en la última cena, oró con sus discípulos, nos dejó todo lo de la Eucaristía, nos dejó la institución del sacerdocio, y ahí está el Señor, siempre orando. Nos dice también cómo nosotros debemos de reconocer que somos pecadores. En esa oración hay que hacer oración de perdón, pedir perdón siempre, 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 para que nuestro corazón esté limpio y el Espíritu Santo llegue a nosotros y nos diga qué pecados no hemos confesado, para que nosotros nos reconozcamos siempre pequeños, siempre en esa pequeñez, siempre en esa miseria, y entregarle al Señor nuestra vida, para que al sentirnos perdonados podamos empezar a comprender que realmente es el amor de Dios lo que nos conduce a poder hacer esa oración. Y nos quedábamos pues con muchas preguntas del tema de la libertad, que nos hace esclavos, de qué cosas somos esclavos, y nos quedan esas tareitas que quedan en las diapositivas, para que ustedes las puedan repasar, las puedan mirar, y podamos ir entendiendo por qué el Señor nos va trayendo así en este camino poco a poco, para que nosotros entendamos todo lo que nos quiere dar en estas enseñanzas que van llegando a su final, que hoy es la última, y que subiremos de nivel. Y ese subir de nivel al nivel 2 quiere decir que nosotros hemos
tenido una serie hemos vivido un proceso. Entonces, que se nos note algún cambio, que se nos note algo en nuestro ser, que seamos esa luz para todos los que nos siguen, que sepamos dar un consejo, que podamos también ser ejemplo de oración. Poníamos anoche el ejemplo cuando de pronto alguien se nos arrima y nos dice, ay, a usted que sí la escucha el Señor, ¿por qué tal cosa? Entonces, que nosotros también, e incluso a nuestras ovejitas como administradoras, nosotros le podamos decir a nuestras ovejitas un buen consejo cuando nos piden cómo orar, cómo hacer para no cansarnos en la oración. Aprendíamos anoche que al principio colocar un reloj, que porque de pronto vamos a sentir mucho tedio cuando vamos a hacer esa oración personal a la que no estamos acostumbradas. Entonces poner en un inicio 10 minutos el reloj y luego vamos a comprobar que vamos a estar mucho más rato, media hora, quizás una hora, y no la vamos a sentir. ¿Por qué? Porque nuestro corazón va a estar más dispuesto, porque nuestro corazón va a estar en una forma más como de desprendimiento para darle todo al Señor. Vamos a escuchar a Normita, pero les voy a compartir primero, perdón. Les voy a compartir la pantalla. ¿Quién más ha entrado? Bueno, les voy a compartir la pantalla para que Normita nos haga esa primera oración. Me dices si la ves bien. Sí, la veo bien. La voy a abrir un poquito. La voy a tramar. Es muy chiquita la letra. Muy chiquita la letra. Ah, por lo que estás en tu celular. Yo tengo mi teléfono. Ah, bueno. Entonces, ¿Quién? Teresita Pérez. Ok. O ya, bueno. Invocación al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. 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 A ver si la veo. ¿Ya la ves? ¿Ya la ves, Normita? Sigue siendo chiquita. Ah, bueno, Martica. A ver, tengo miedo de saltearme. Okay. Ahorita te pongo algo que no esté tan pequeñito. Bueno, gracias. Señor, tú que nos diste el que te encontráramos y el ánimo para seguir buscándote, no nos abandones al cansancio ni a la desesperación. Haznos buscarte siempre y cada vez con más ardor y danos fuerzas para adelantar en tu búsqueda. Ante ti ponemos fortaleza y con ella nuestra debilidad. Acreciéntanos la primera y cúranos la segunda. Ante ti ponemos nuestra ciencia y nuestra ignorancia. Allí donde nos abriste, recíbenos, pues estamos llamando. Que nos acordemos de ti, que te comprendamos, que te amemos. Aumenta en nosotros tus favores hasta que totalmente nos reformemos en ti. Amén. Amén. Bueno, entonces en este tema 16 vamos a ver toda la estructura de la oración. Cuando nosotros oramos y logramos entrar en nosotros mismos, podemos empezar a experimentar que corren ríos de agua viva, porque es el Espíritu Santo el que empieza a desarrollar
en nosotros esta comunicación plena y perfecta con Dios nuestro Señor. Una vez que nosotros hemos visto por qué el por qué debemos tener una vida de oración y la importancia que esto representa, hoy entraremos en el cómo debemos orar. Entonces, anoche vimos por qué es tan importante, cómo fue esa oración que el Señor nos enseñó y cómo ese preámbulo. Pero hoy vamos a ver cómo debemos orar. Y para esto Jesús nos presenta de una manera muy significativa a través de la oración del Padre Nuestro. Es una estructura tan sencilla, de esa forma tan hermosa para que nos comuniquemos con Dios. Como cuando le dijeron, Jesús, enséñanos a orar. Y a Jesús pues le causó admiración y le dijo, cuando quieran orar, oren así. Y les enseñó el Padre Nuestro. Sin embargo, los apóstoles pues siempre lo vieron en una constante oración y era una oración que a sus ojos resultaba distinta. Es decir, ellos no veían que el Señor oraba como, tal vez como ellos lo hacían, y por eso a ellos les llamó tanto la atención, para decirle, Jesús, enséñanos a orar. Entonces, hoy nosotros le vamos a pedir también que nos enseñe a orar, así como Él lo hacía. Enséñanos a orar, Señor. Aquí estamos ante tu presencia, aquí estamos en este cenáculo, para que tú, Señor, nos ayudes a conocer las formas de llegar a esa relación plena contigo, a esa forma de relacionarnos contigo de tú a tú, donde nosotros hablemos siempre contigo, donde nosotros te escuchemos, donde nosotros tengamos esa fe en ti porque tú nos escuchas. Escuchaba yo a mi niño ayer, al más pequeño, al nieto menor de mi hijo. Ellos son dos. Yo tengo 3 nietos, pero de uno de mis hijos son 2. Y Mateito, el mayor, ha estado enfermito con esa gripa y eso. Ellos son los que les he contado que son cristianos. Pero ellos tienen una relación con Dios y ellos oran todas las noches. Juan José es muy especial porque él incluso llora. Él le pide perdón al Señor todas las noches y llora pidiéndole perdón al Señor. Y es un niño que apenas va a cumplir 6 años. Entonces, yo me admiro de lo que debe de haber en ese corazón. Y ayer quedé muy impactada porque yo fui a cuidar los niños. Mi hijo tenía unas vueltas y pues no podía llevarse a los niños porque Mateo está enfermo. Y bueno, y ayer todavía estaba muy indispuestico, entonces cuidándolo, dándole los medicamentos, mirando que no le subiera fiebre. Y entonces hubo un momento en que al niño le dio mucha tos, a Mateo. Y Juan José se agachó y dijo, Dios, pero no entiendo. Entonces, pues yo no entendía a él qué le pasaba, pero cuando yo ya escuché bien lo que él estaba diciendo, él dijo, Dios, es que ¿por qué no alivias? ¿Por qué no me escuchaste? Seguro en lo que oró en la noche anterior. Y digo, ¿por qué no me escuchaste? ¿Por qué mi hermanito no se alivia? Entró como en una desesperación. Entonces, yo entendí que, pues, claro, a su escasa edad, él es inmediatista y él quiere que sea ya, y a él le han enseñado que el Dios lo escucha, ¿verdad? Y entonces pero ¿por qué Mateo tiene toda esa tos? Y entonces entré en un diálogo con él, le dije, papi, pídele perdón al Señor, porque
no podemos dudar de que el Señor nos ame y de que el Señor haga las cosas. Solo que, mira, te voy a decir, el Señor te ha escuchado tanto que Mateo no se tuvo que ir el domingo para una clínica. El Señor te ha escuchado tanto que Mateo está tratado con los medicamentos. El Señor te ha escuchado tanto que Mateito está aquí en la casa y no está en una clínica, papi. Entonces él empezó como, dijo, sí, abuelita, sí, le voy a pedir perdón al Señor. Y se fue a orar y yo me fui a mirarlo y estaba llorando y pidiéndole perdón al Señor. Entonces es eso. Ayer yo entendía, eso es orar. Y cuando nosotros, por ejemplo, alguien nos pide oración, bueno, tú le dices, sí, yo voy a orar por ti. Pero si tú no te pones en esa oración de intercesión, en la mitad de esa persona y de Dios, tú no eres un intercesor. Tú te tienes que poner en la mitad y tienes que orarle al Señor como si esa petición fuera para ti. Más que si fuera para ti, más que si le estuvieras suplicando por un hijo propio, por un hijo, por un familiar, por tus padres. Tienes que postrarte y llorar cuando estés en oración de intercesión. Esa es la oración de intercesión. Si yo voy a pedir por una de ustedes, tengo que entrarme en los zapatos de una de ustedes por la que esté orando. Mirar esa situación, esa realidad que está viviendo. Y ahí sí, suplicarle al Señor. Señor, tú la conoces. Ayúdale, Señor. Ayúdale, te lo pido, te lo suplico, te lo ruego, Señor. Recibe mi humilde súplica, recibe mi sacrificio, recibe mi oración, mi humilde oración que te hago en este momento. Ayer con mi nieto, yo entendí eso, que eso es orar, así de sencillo. Y por eso el Señor nos decía ayer que nos hiciéramos como niños, que nos hiciéramos como niños cuando oráramos, desde esa sencillez de corazón. Vamos a orar, alguien que haga la oración del Padre Nuestro, la hace despacio y todas la seguimos mentalmente. Le voy a pedir, se la va a pedir a Normita. Bueno, Padre nuestro, estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a nuestros hermanos. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. 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 Les decía ayer en la enseñanza que es muy bonito mientras el Padre prepara esas palabras, ese preámbulo que ellos dicen en la Eucaristía para ya entrar nosotros todos como asamblea a orar el Padre Nuestro. Mientras el Padre está ahí, empieza a decir, Abba, Abba, Abba. Ahí, pero mentalmente, pues claro, porque no podemos ponernos ahí a decirlo duro, porque nos estaríamos saliendo de ese momento litúrgico tan bello. Pero si tú lo dices y lo resuenas en tu corazón y en tu mente, Abba, Abba, que significa, lo veíamos anoche, apá, papá, apacito, papacito. Todo eso significa ese Abba. Entonces nos empezamos a llamar a Abba. Y cuando nosotros oremos ya como asamblea ese Padre Nuestro se siente tan hermoso y se siente más orado. Por eso esta noche vamos a ver esa riqueza que existe en la oración del Padre Nuestro. Esta oración tan perfecta que cambiará a partir de hoy tu amistad con Dios,
y la convertirá en una gran razón para vivir. La palabra de Dios siempre va a ir impactando nuestra vida y así va a ir realizando ese cambio maravilloso en toda nuestra existencia. A través de la escritura es como mejor vamos a aprender a orar. Vamos, tenemos nuestras Biblias ahí a la mano. Si no, pues aquí de todos modos están las citas. Pero si no, van copiando las citas y luego ya saben que van a sus Biblias, que ese es el ejercicio que hemos venido haciendo en todo este proceso. Van a sus Biblias y subrayan esas citas bíblicas que a lo largo de todo el proceso de estas enseñanzas hemos ido aprendiendo. Y las podemos tener ahí más a la mano. Vamos a abrir nuestra Biblia en Mateo 6, 5, 8 y en esta cita vamos a ver la importancia de orar a solas. Yolita, regálanos esta cita bíblica. Cuando oréis, no seas como los hipócritas que gustan de orar en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, bien plantados, para que los vea la gente. Os aseguro que con eso ya reciben su paga. Tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu aposento y después de cerrar la puerta, ora a tu Padre que está allí en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Palabra de Dios. Te alabamos, esas palabras del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Julietica. Ahora bien, cuando oréis, no charléis mucho, como los paganos, que se figuran que por su palabrería van a ser escuchados. No seáis como ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes de pedírselo. Mateo 6, del 7 al 8. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Señor. Gracias, Julietica. Gracias. Vemos entonces enseñanzas muy importantes que veíamos también anoche, pero hoy lo estamos viendo como más desmenuzado. Hay que orar a solas. Noelia, si quieres, nos colaboras con esta lectura de esta diapositiva. Vemos entonces enseñanzas muy importantes. Hay que orar a solas. Es importante cerrar nuestro cuarto, silencio en el corazón. Hay que buscar un lugar en donde podamos tener este silencio para poder entrar en el corazón. La oración verdadera nace y sale del corazón. Se recomienda hacer la oración o muy de mañana o muy de tarde. Gracias, Noelia. Sí, porque no se trata de hablar muchas cosas, sino de entrar en esa comunión directa con Dios. Porque Dios nos habita en nuestro corazón, nos cohabita. Y por eso hay que entrar en ese silencio. Y ayer en la enseñanza decíamos eso, escoger las primeras horas de la mañana en la frescura del corazón, donde el alma está como despejada, no tiene ninguna cosa por allá, sino que en levantarse y empezar a orar. Hablábamos anoche también del tiempo, que no nos queda tiempo. Entonces levantémonos un poquito más temprano, hagamos el sacrificio o acostémonos un poquito más tarde y podemos entregarle al Señor ese primer momento y ese último momento de oración. Y seguro que todo nuestro día va a ser oración.
Lucecita. Si nos puedes colaborar. Voy. Los sagrarios en esta capilla en donde se encuentra el Santísimo Sacramento, generalmente encontramos mucho silencio. Se respira a Dios. No podremos escuchar con claridad al Señor cuando está hablando. Es importante tener un lugar especial para orar. Bueno, entonces, gracias, Lucecita. Tener ese altarcito, tener ese lugar preferido, tener ese cuarto, tener el lugar dispuesto en casa. Aquí este altar que yo tengo por acá, no sé si lo alcancen a ver algo. Es que no sé por dónde es que tengo el video. Me da miedo salirme. Se los iba a mostrar más de cerquita. Cuando un día pensé en ese lugar, nosotros hacíamos unos cenáculos en la casa. Eso fue cuando el Señor pues nos regaló los primeros cenáculos en la casa. Y bueno, ese primer año pues ellas fueron a la casa y bien acogidas y todo. Pero yo un día dije, no, este lugar tiene que ser más especial. Y yo quise como que cuando ellas entraran, se sintieran como que entraban a una capilla en ese lugar. Y entonces ahí fue que dispuse la sala, dispuse el altar, le pintamos la esquinita donde iba a ir el altar como diferente. Y sí, ese lugar se volvió muy acogedor y muy bonito. También cuando estábamos en la casa y todavía no había pues como mucha disposición de las cosas, recién llegados y recién